Bueno, para finalizar con las presentaciones de la sección plagas, nos acompaña el maestro Genaro Pantaleón Paulino del Centro Motzorongo con el tema termitas subterráneas. Adelante, maestro Genaro. Sí, muchas gracias. eh, muchas gracias a la TAM por la invitación y muchas gracias a todos los que están conectados, sobre todo para compartir algunas experiencias en torno a lo que son las plagas de la caña de azúcar y algunas estrategias, ¿verdad?, para minimizar su impacto en la producción. Eh, si me permiten compartir pantalla. Adelante. Ahí no sé si te puedes acercar un poco más el micrófono porque se oye muy bajito. Por favor. Sí, ingeniero, gracias. A ver si, no sé si se logra ver la pantalla. No, yo no veo nada. Por acá. Aún no, solo vemos en... Ya la podemos apreciar. Ok, gracias. Bueno, eh, yo voy a hablar sobre un tema, pudiéramos decir nuevo, ¿verdad? En torno a lo que son plagas de la caña de azúcar. Actualmente, la el inventario de plagas en caña de azúcar cada vez es más importante, ¿sí? El doctor Milanés nos habló de las principales plagas que se conocen desde hace mucho tiempo, ¿verdad? En el cultivo de la caña, como son los barrenadores, la mosca pinta, la tusa, principalmente, y la rata cañera. Pero en los últimos años, vamos a decir así, en los últimos 10 años, al menos un servidor, ¿verdad?, bueno, de alguna forma está, me relaciono mucho con esta situación de la fitosanidad de la caña, y sobre todo porque tengo una formación que me permite, ¿verdad?, pues identificar algunas especies que pudieran estar incidiendo en el cultivo de la caña en nuestro ingenio, en nuestra área de influencia del ingenio central Moxorongo, en donde esa área de influencia pues abarca 3 estados, ¿sí? Lo que es Veracruz, Oaxaca y Puebla. Y en esa situación de que existen diferentes microclimas, ¿sí?, y ante el cambio climático que estamos viviendo en los últimos años, pues yo creo que estas nuevas plagas que están incidiendo al cultivo y con potencial de daños, pues meramente es una asociación, ¿verdad?, entre los factores que están ocurriendo, principalmente la sequía, el agotamiento de los suelos, ¿verdad?, que también tiene mucho que ver. El suelo cañero está mal manejado, está muy erosionado, y entonces el complejo de plagas se hace más agresivo, ¿sí? Por esta razón, ahora las termitas, al menos en nuestra zona de abastecimiento, la hemos detectado como un problema potencial y que nos está afectando a la producción en cierta medida, en un X porcentaje que pudiera ser significativo, y que eso representa pérdidas económicas, principalmente al productor. Las termitas, pues como todos sabemos, son insectos Maestro, sociales. Perdón. maestro, perdón. ¿Me puede poner, por favor, su presentación en pantalla completa? Ya que solamente seguimos viendo la presentación. La tengo en pantalla completa, yo la veo en pantalla completa. No sé, no sé Mm, qué esté pasando. De hecho, Yo nosotros, la tengo configurada en pantalla completa, en PowerPoint. Solamente, no la apreciamos así. mire, voy a dejar de compartir para volver a cargar, porque no sé, algo está pasando. Hay una copita Gracias. abajo que hay que picarle ahí para que
Exacto. Listo. Ahí Perfecto, gracias. Sí, listo, Sí, se ve bien. está. Disculpen, es que tantos botones aquí me altera aquí los nervios. No, no se preocupe, está perfecto. Bueno, como comentábamos, las termitas son insectos de hábitos sociales, ¿verdad? Son una especie de insectos bien organizados, ¿sí? Que viven agrupadas en colonias bien organizadas, y entonces son plagas principalmente forestales, xilófagos, ¿sí? Y se comportan como tal en las regiones forestales, inclusive en algunos lugares donde hay construcciones o casas a base de madera, pues es un problema fuerte, ¿verdad? Principalmente en Estados Unidos. Pero también es cierto que últimamente se han convertido en plagas de cultivos, principalmente aquellos cultivos que contienen celulosa en su tejido. Vamos a hablar del maíz, vamos a hablar de la caña de azúcar, que son gramíneas, y que estas plantas principalmente pues su fibra es a base de celulosa, que es el alimento ideal para esta plaga. Existen 2.800 especies de termitas a nivel mundial, principalmente en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Las termitas subterráneas, como su nombre lo dice, son plagas invisibles para todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viven debajo de la superficie del suelo, ¿sí? Entonces, eso hace también que su presencia sea muchas veces desapercibido, porque no las podemos ver tan fácilmente. Solamente hasta que vemos, en el caso de la caña, cosechamos y vemos los daños en los troncos, en los tallos, ¿verdad? Y es cuando nos damos cuenta que algo está ocurriendo ahí, o alguna especie de estas plagas están incidiendo. En México, las termitas subterráneas en caña de azúcar, pues ya tiene algunos años que se han reportado, o al menos se tiene registro, ¿verdad?, de su presencia en algunos ingenios como Adolfo López Mateos, en Oaxaca, San Cristóbal, Tres Valles, Central Moxorongo, Constancia, San José de Abajo y Providencia en el estado de Veracruz, y en el ingenio La Joya, en Campeche, y que sería en Colima. O sea que ya hay un antecedente de que se ha detectado ya en varios ingenios estas especies de termitas. En Brasil, pues ni se diga, en Brasil es un país que nos multiplica 10 veces en cuanto a superficie cultivada en caña, y pues realmente allá desde el año 85 han hecho identificaciones de sus especies que tienen, y también han diseñado esquemas de manejo para esta plaga tan importante para la caña en ese país. Entonces, realmente es una plaga que está a nivel mundial y que está afectando a la caña de azúcar, ¿sí? Varían las especies de un país a otro, pero el daño es prácticamente el mismo, ¿sí? Incide directamente en los tallos molederos de la caña, que provoca de 7 a 10 toneladas de pérdida por daño directo, y un potencial más de daño, pudiéramos llamar daño indirecto, que ya no logra obtener el potencial de producción en el cultivo de la caña. Porque si esta plaga está incidiendo en los primeros entrenudos basales del tallo, desde los 4 o 6 meses de edad, pues ahí esa planta, aparte de que va a tener ese daño directo, pues va a haber un potencial de pérdida de daño, porque el crecimiento de esos tallos se va a ver limitado, ¿sí? Porque la parte principal por donde circulan los nutrientes y el agua y todos los contenidos o soluciones que requiere la planta para desarrollar, pues simplemente va a estar dañado, y por tanto ahí tenemos otra pérdida considerable que no la obtenemos, ¿sí? Y aparte el daño secundario, que es por la pérdida que tenemos en la calidad de los jugos, ¿sí?
hay una alteración bastante fuerte en cuanto a la calidad de los jugos, porque por ahí, por donde está el daño de esta plaga, penetran otros microorganismos que desdoblan, ¿sí?, la sacarosa que tienen esos tallos, y que podemos tener pérdida hasta del 1% de menos de sacarosa, y se elevan los azúcares reductores, propiciándonos eso mayor recuperación de mieles que de azúcar en la fábrica. Como le dije, existen diferentes especies de termitas subterráneas que afectan a la caña, pero al menos en Centroamérica y en México y Brasil, desde luego, se tienen identificados 4 a 5 especies, ¿sí?, que están ocasionando este daño al cultivo de la caña, ¿sí? Y ahorita vamos a saber las especies que tenemos nosotros, y que por ahí también en colaboración con el apoyo que se solicitó al Centro Nacional de Referencia, pues ya nos identificaron las especies que nosotros estamos teniendo acá en la región de Veracruz. Estas plagas, al menos aquí en Moxorongo, un servidor la empezó a detectar desde el año 2008, ¿sí? Empezamos a ver algunas incidencias, ¿verdad?, en algunos microclimas, y entonces a raíz de esa fecha hasta actualmente, pues ha ido creciendo ese problema, y la distribución de esta plaga se ha ido incrementando, ¿sí?, en casi todas nuestras regiones donde tenemos el cultivo de la caña. Bueno, hablando un poco de biología de esta plaga, pues vamos a decir que son insectos pequeños, de 4 a 15 milímetros, son normalmente de colores blancos, blanquecinos, algunos café. Lo importante de esto es que la reina, que es la responsable de reproducir, de llevar a cabo la reproducción de la colonia, puede vivir hasta 25 años, ¿sí? Y entonces hay una casta de obreras, que son las que ahora sí que hacen el trabajo sucio, son las que ocasionan el daño a los cultivos o a los bosques, ¿sí? ¿Por qué? Porque se alimenta de la celulosa, y esa celulosa es la que se lleva a la colonia para alimentar al resto de las castas que ahí existen, desde la reina, el rey, las ninfas y todos los individuos que conforman esa colonia. Entonces, por medio del regurgitamiento, ellos llevan la celulosa ya digerida y alimentan al resto de la colonia. La reina es el individuo de mayor tamaño, ¿sí? Esa se dedica exclusivamente a reproducir huevecillos, y de ahí se generan las ninfas, que esas ninfas se convierten en obreras o en soldados, ¿sí? Dependiendo de la información genética que ellas tengan, ¿verdad? Vamos a irnos un poco rápido para que nos dé tiempo de ver toda la información que hemos preparado. Normalmente las obreras son las que hacen los túneles debajo de la tierra para llegar al objetivo, ¿verdad? Para llegar a donde está el alimento, en este caso donde están los tallos de la caña de azúcar. Una forma muy característica de las termitas subterráneas es que hay en cierto periodo del año, cuando empiezan las primeras lluvias, estas adquieren alas, ¿sí? Llegan un momento en que adquieren alas y salen de la superficie del suelo, y empieza la reproducción, ¿verdad? El copulamiento, y de ahí los que sobreviven, pues forman nuevas colonias, y es como una forma de distribución que tienen las termitas para ir apareciendo en otros lugares. Es la forma de reproducción, pero a la vez es la forma de diseminación de esta plaga, ¿sí? Esto ocurre normalmente por ahí de junio, ¿sí?, cuando empieza a llover y empiezan a emerger los alados, y empieza la reproducción y la distribución, ¿no? En este esquema podemos ver el ciclo biológico completo
desde huevecillo, pasan por larva, ahí se define cuáles van a ser obreras, soldados y las ninfas son como los que van a sustituir a los reproductores primarios en algún momento, se forman como reproductores secundarios o reproductores terciarios. Si se muere la reina, pues ahí tiene su sustituto inmediatamente para conservar la colonia y así sucesivamente. Que la reina y el rey son los reproductores y las obreras son los que alimentan a la colonia. Las obreras normalmente son estériles, ¿sí? No se pueden reproducir, y los soldados también son estériles. Eso solamente tiene la función de cuidar a las obreras cuando están ejerciendo su labor de alimentación. Como le dije, estas plagas afectan a las casas habitacionales, ¿sí? Sobre todo si son de madera, a una serie de materiales a base de celulosa, los libros, y no se diga de los cultivos, ¿verdad? Sobre todo las gramíneas, como ya los comentábamos. En este esquema, aquí les presento los diferentes tipos de nidos que pueden tener las termitas. Los que se alimentan de bosque, pues son normalmente termitas arborícolas, los nidos los hacen sobre los árboles. Hay termitas que le llaman epígeos o de montículos. Esos pueden ser forestales o pueden ser también de cultivos como caña, maíz, y las subterráneas, que son exclusivamente de cultivos, ¿no? Como la caña. En este caso estamos hablando de heterotermes, de los géneros heterotermes y amitermes, que son los que más están presentes en la caña de azúcar, ¿sí? Existen otras especies, ¿verdad?, de termita que, dependiendo del alimento que prefieren, pues es como se clasifican, ¿no? Pero vamos a enfocarnos más al cultivo de la caña, las especies que están en la caña de azúcar. Como ustedes pueden ver, de acuerdo a la literatura, yo la verdad no he encontrado la cámara de un nido, de una colonia completa de termita. La literatura nos indica que una colonia puede estar enterrada hasta 35 metros de profundidad y de ahí se van dispersando para buscar su alimento. Aquí elaboramos este esquema más o menos conociendo esa biología que tienen las termitas subterráneas en el cultivo de la caña, y sería de esta forma como ellas están establecidas en los campos y cómo se distribuyen para buscar, para alimentarse de la celulosa que contiene la caña, ¿sí? Realmente es complicado, ¿verdad?, detectar dónde está la colonia o por dónde nos está entrando estas termitas en el cultivo, por esta biología que tienen. Entonces, como les dije, las más peligrosas para caña de azúcar son heterotermes y amitermes, son los dos géneros que tenemos, y en Brasil existen otros, nasutitermes y cornitermes, también algunos son epígeos y otros son subterráneos también. Estos son arborícolas, captotermes, microcerotermes y nasutitermes, principales géneros que podemos encontrar con estas características en nidos aéreos. Y en caña de azúcar, bueno, pues vamos a centrarnos en estos dos géneros, heterotermes y amitermes, y vamos a ver algunas características de esas termitas. Como lo dije, su alimento primordial pues son la celulosa, que son contenidas en la madera, material vegetal, papel, ropa, materia orgánica, etc. En esto de la materia orgánica es bien importante. Los suelos, actualmente los suelos cañeros están pobres en contenido de materia orgánica, no llegamos ni al 2% en algunos lados. Entonces, una medida de manejo para esta plaga sería la incorporación de materia orgánica, de composta o de incorporación de residuo vegetal
llámese mocuna, llámese cualquier abono verde que se pueda incorporar. Sería de vital importancia cambiar las condiciones para esta plaga, ¿sí? Y sobre todo que estas plagas también degradan la materia orgánica. Entonces, le ponemos ahí un alimento para ellas y la desviamos de la atención para que nos haga daño a nuestro cultivo. Es una medida que estamos implementando por acá y que puede darnos muy buenos resultados. Como le dije, tienen un mecanismo de alimentación muy particular, ¿sí? Hay un mecanismo que se llama trofalaxia, que es la alimentación que se da entre las obreras y el resto de la colonia. Y aquí lo que hacen estos individuos es hacer un estímulo, ¿verdad? Boca a boca o ano boca, para que la obrera pueda facilitar ese alimento a las ninfas, a los soldados o a la reina, ¿sí? Y entonces por ese mecanismo es como ellos hacen esa transferencia de la celulosa. Se dice que una área de forrajeo de las termitas abarca 62 metros de distancia, ¿sí? Con un potencial de 335 metros. O sea que una colonia de termita, su potencial de alimentación puede estar dado hasta 335 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, en un campo podemos encontrar varias colonias de termitas subterráneas. Aquí, a manera de ilustración, pues les presento los principales géneros, ¿no? que están reportados en Brasil principalmente, ¿sí? Donde uno de ellos, Heterotermes, es el que tenemos en México. De acuerdo con investigaciones que ha hecho Senjicaña a través del doctor Shefran de la Universidad de Florida, ellos determinaron que tienen como especie de termita subterránea en caña de azúcar Heterotermes convexinotatus, Microtermes gracilis, Amitermes beaumonti, Nasutitermes nigricer, de los cuales los que están en amarillo son las mismas especies que el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria nos ha confirmado que tenemos, ¿sí? Ahorita les comentaré más a detalle cómo se llevó a cabo esta colaboración. Vean ustedes dónde se dan los daños en el caso de la caña de azúcar por termita subterránea. Los daños los notamos hasta que hacemos la cosecha, ¿verdad? Porque antes es complicado saber si esa caña está dañada por termita, porque aparentemente los tallos se ven sanos, ¿sí? Pero internamente en los primeros 3 o 4 entrenudos están completamente dañados, ¿sí? Y a veces nos confundimos con otros problemas, ¿verdad? Con otras plagas, pero hay que ser bien observadores y ver estos bichitos, ¿verdad? Que son muy pequeños. Normalmente cuando están ahí dañando, pues encontramos individuos que podemos analizar y llevar a identificar. Vean ustedes que son al menos 4 entrenudos los que están dañando, y esos entrenudos son la base para que la planta siga desarrollando, y además es la porción donde tenemos la mejor calidad de sacarosa en la caña, ¿sí? Entonces, si esa parte se está dañando, pues imagínense la pérdida que podemos tener, ¿verdad? Va a estar en dependencia de la cantidad, de la infestación que podamos tener de esta plaga y los niveles de daño que podamos tener. O sea, la calidad del jugo es completamente dañada, ¿sí? por la entrada de otros microorganismos que desdoblan la sacarosa, ¿sí? Ahí están los daños que podemos registrar de algunas evaluaciones que hemos hecho últimamente. El daño principal se da en los tallos molederos, pero también se puede dar desde el momento de la siembra, sobre todo si llevamos semilla contaminada, ¿verdad? Semilla con algunos individuos de termitas, y lo que estamos haciendo es propagar el problema. Por eso tenemos que tener mucho cuidado
al momento de hacer las siembras, de no llevar tallos que lleven este problema. Pues aquí, para que vean ustedes, miren los daños que hemos encontrado en nuestra zona, y que realmente pues esos tallos están completamente destruidos, y la calidad del jugo pues es malísima, ¿sí? Esta es la preocupación que tenemos, y entonces con la sequía y todos los eventos que están ocurriendo, pues la pérdida de la cepa es cada vez más fuerte, ¿sí? O sea, hay una asociación ahí entre la incidencia de esta plaga y el fenómeno de sequía. Entonces, la despoblación que tenemos en nuestros cañaverales, pues es bastante significativo. Y no precisamente esto ocurre en las cepas viejas, esto puede ocurrir desde la plantilla, ¿sí? Si tenemos infestación en nuestro terreno, desde la plantilla vamos a tener este problema, ¿sí? Y entonces la renovación de nuestro campo, pues forzosamente tiene que ser en un periodo de corto, un periodo de tiempo muy corto, y por lo tanto eso nos va a implicar hacer más inversiones para renovar nuestro campo. En promedio, para que ustedes conozcan, nosotros de los muestreos que hemos hecho desde hace 10 años y el año pasado, ahora andamos sobre un 20.5% de entrenudos dañados en nuestras diferentes zonas de abastecimiento, lo cual nos ha llamado eso mucho la atención de cómo enfrentar esta situación para que esta problemática se minimice y se pueda implementar estrategias eficientes de esta plaga, ¿sí? Estrategias de control o de manejo que sean eficientes, ¿sí? Ante esta situación se concretó una reunión, ¿sí? El día 9 de marzo del presente año en las instalaciones del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria del Senacica, ¿sí? Donde estuvieron presentes ahí el director, el maestro Guillermo Santiago, director del Centro Nacional de Referencia, Gustavo Torres Martínez, nuestro director, el ingeniero Manuel Enrique, y un servidor. Y desde luego pues se dieron a conocer esta problemática que estamos teniendo para ver cómo nos podían apoyar ellos como organismo regulador, ¿verdad?, de las cuestiones fitosanitarias en los cultivos, y sobre todo que nos ayudaran a identificar las especies y posteriormente diseñar algunos modelos o estrategias de manejo de esta plaga. Y entonces, a raíz de esa reunión, a los 8 días más o menos, enviaron los técnicos, ¿verdad?, especializados en hacer los muestreos, para que nos ayudaran a determinar primeramente las especies, ya que nosotros pues solamente estábamos manejando ahí a nivel de género de esta plaga que teníamos en nuestra zona. Y a raíz de eso, bueno, se hicieron muestreos junto con el Comité de Producción y Calidad Cañera de aquí del Ingenio. Se hicieron recorridos en toda nuestra zona de abastecimiento. Se tomaron 18 muestras en diferentes sitios, ¿sí?, y en diferentes localidades de los diferentes municipios que nos abastecen. La mayoría de ellos con presencia de termitas, ¿sí? Aquí en el mapa, pues ustedes pueden ver todos los puntos rojos son los sitios donde se muestrearon y se llevaron especímenes encontrados al laboratorio del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. Y entonces ellos la semana pasada nos confirmaron las 2 especies que tenemos presente en nuestra zona, que son Heterothermes convexinotatus y Hemitermes beaumonti, como ya lo comenté anteriormente. Son las mismas especies que tenemos. Aquí hago una recomendación a todos los demás ingenios de pues, revisar su superficie. Nosotros abarcamos 3 estados y en los 3 estados tenemos las mismas especies. Entonces, hay que tomar precauciones. Es una plaga que no es tan fácil de ver, de localizar. Hay que hacer muestreos. Hay una técnica muy eficiente para detectar si tenemos termitas subterráneas en la caña de azúcar.
y el método es el siguiente. A través de uso de cartón corrugado como atrayente, nosotros lo hemos implementado, ¿verdad?, para hacer monitoreo, y es una técnica bastante eficiente para atraer las termitas, dado que en el cartón corrugado contiene celulosa más fácilmente digerible para ella. Hagan de cuenta que cuando le ponemos un cartón corrugado le ponemos ahí el postre, ¿verdad? Entonces fácilmente las termitas son atraídas por este material, dado que ellas pues se comunican por medio de feromonas, y entonces inmediatamente detectan el olor característico de la celulosa contenida en este material. Y a raíz de eso hemos diseñado una escala, ¿verdad?, en cuanto a números de individuos encontrados por promedio por trampas, desde 0 hasta más de 500 individuos por trampa, ¿sí? En donde 500 pues ya es el nivel más alarmante, en donde ya la incidencia es bastante fuerte y donde los daños ya son notorios en el cultivo de la caña de azúcar. Normalmente nosotros para fines de monitoreo recomendamos 20 trampas de cartón corrugado en una hectárea como medida de monitoreo, y como medida de control estamos recomendando 40 trampas por hectárea, distribuido como se indica aquí en esta imagen. También buscando alternativas, ¿verdad?, hemos evaluado entomopatógenos como Beauveria bassiana, Metarrhizium anisopli y combinación de estas, y comparándolo desde luego con los químicos, ¿sí?, a subdosis, o sea, a dosis muy bajas, dado que pues aquí lo que hacemos es impregnar a las trampas de cartón corrugado con estos cebos, pudiéramos llamarlo así, ¿sí? Lamentablemente con el control químico lo que hemos detectado es que las termitas rápidamente se dan cuenta cuando el cartón corrugado está contaminado con un químico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mueren los primeros individuos inmediatamente cuando hace contacto con el cartón, y el resto de la población que viene atrás se repliega, y es como los roedores, ¿verdad? Hay siempre los alfas que van adelante, detectan si hay o no hay peligro, y si hay peligro pues se regresan, ¿no? Más sin en cambio cuando utilizamos los hongos entomopatógenos, pues estos no son detectados, y con seguridad consumen el cartón corrugado y se lo lleva hasta su colonia, ¿verdad? Y allá por medio de ese mecanismo de alimentación que tienen estas termitas del regurgitamiento, pues contamina al resto de la colonia, y por lo tanto creemos que ese sería una estrategia muy eficiente para poder minimizar las poblaciones de esta plaga. Aunque tenemos como desventaja las condiciones climáticas, ¿sí? Sobre todo en esta época, ¿verdad? En febrero, marzo, abril, mayo, las regiones cañeras son muy secas en ese periodo. Por lo tanto, los biológicos pues batallan mucho, ¿verdad? Porque no hay suficiente humedad en el suelo para que sobrevivan, y muchas veces pues mueren, ¿no? Entonces yo recomendaría que los biológicos, los entomopatógenos, se utilicen en el periodo de humedad, ¿sí?, de junio para adelante, para ir bajando las poblaciones, y en el periodo seco combinarlo con algunas estrategias de productos químicos que sean amigables desde luego con el medio ambiente y con el ser humano. Bueno, aquí para ilustrar cómo colocamos nosotros las trampas, hacemos ahí el agujero, hacemos un hoyito, ponemos el cartón corrugado que mide 23 centímetros de longitud y 8 centímetros de diámetro, ¿sí? Dejamos una ceja de 3 centímetros para visualizar, para fines de monitoreo, ¿sí?, como se puede ver en la imagen inferior derecha. O si utilizamos químico, pues bueno, también lo impregnamos, ¿verdad?, con la sustancia química a subdosis, y los colocamos. Y después de cierto tiempo, por lo que vamos a encontrar es esto: a los 8 días o 15 días, si hay problemas de infestación de termitas, inmediatamente vamos a tener la presencia, ¿no?, de estos individuos.
y hemos encontrado hasta 2.800 termitas en un torpedo de estos, ¿sí? Como promedio, donde hay altas infestaciones. Igual hemos hecho evaluaciones, ¿verdad? Con esos entomopatógenos, hasta qué día podemos tener un control o la muerte de esta termita, y hablamos de 7 días. Eso es lo que tiene el control biológico, ¿verdad? De que es algo lento, ¿sí? Algo lento, pero muy, muy seguro y eficiente si lo sabemos aplicar, ¿sí? El químico es inmediato, pero pues tiene sus limitantes, ¿no? Son muy tóxicos, son caros y pues ocasionamos una serie de problemas. Nosotros, para asegurarnos de que lo que estamos aplicando es eficiente, lo que hacemos es hacer bioensayos, un pequeño laboratorio que contamos, y bueno, ahí nos damos cuenta si el Beauveria que estamos utilizando está siendo eficiente, ¿verdad?, en el control de esta plaga. Aquí pueden ver ustedes cómo se pone como un algodoncito, ¿verdad?, la termita que es controlada con este entomopatógeno Beauveria bassiana. También Metarricium es bueno, pero depende mucho de la calidad de la cepa, ¿verdad?, que se utilice. Y bueno, como última alternativa, pues el control químico, ¿verdad? Hay productos actualmente que pudiéramos utilizar como protección en siembras o como protección inmediatamente de la cosecha en el periodo seco, ¿sí? Y ya después podemos combinarlo con el control biológico a base de cartón corrugado y los hongos entomopatógenos que ya cité. Entonces, es una estrategia. La incorporación de materia orgánica es otra estrategia. Aplicar cal en los suelos también nos ayuda, porque cambiamos las condiciones de adaptación de las plagas, ¿verdad? Los suelos ácidos normalmente en caña de azúcar es bastante común, ¿sí? Ya hay suelos que tienen hasta 4 de pH, y entonces ahí las plagas encuentran un nicho para establecerse y está en un área de confort. Entonces, si cambiamos las condiciones del suelo, del suelo cañero, pues seguramente vamos a minimizar la incidencia de las plagas, y lo que se pudiera presentar ahí, abordarlo con estas medidas de control. Entonces, una de las estrategias donde hay fuerte incidencia de plaga, pues es renovar el campo, ¿verdad? Tenemos que renovar el campo para que las termitas puedan bajar su nivel de incidencia, ya que ahí también, una vez que removemos el suelo, pues las termitas quedan expuestas a los rayos del sol, se deshidrata, se mueren. Las hormigas, que son depredadores naturales de estas, nos ayudan a bajar esas poblaciones, ¿verdad? Y pues garantizamos establecer un cultivo sano y que nos dé un potencial de producción para los siguientes ciclos. Y bueno, aquí nada más pues agradecer al Senacica a través del Centro Nacional de Referencia a Sanidad Vegetal, ¿verdad?, que nos dieron la oportunidad de apoyarnos acá en la determinación de las especies, del muestreo que se hizo con el personal de ellos, y que bueno, se confirmaran las especies que están incidiendo en el cultivo de la caña en la región de aquí de centro de Veracruz. Y pues estamos en la mejor disposición de seguir trabajando, de seguir colaborando, para precisamente buscar soluciones, ¿no? Soluciones a los problemas fitosanitarios que cada día son más fuertes en el cultivo de la caña. Yo por ahí hace unos años tuve un jefe que me decía: oye, tal, parece que a ti te da mucha alegría encontrarte las especies de plagas en la caña, porque cada vez que vienen me dice que ya hay esta plaga, hay otra plaga, y entonces lo que yo le digo, bueno, no es que me dé alegría, simplemente pues es un reto más que tenemos ahí para buscar alternativas pues, o estrategias eficientes para controlar esos problemas, ¿no? Uno quisiera no tener ninguna plaga en su cultivo, ¿verdad? Pero lamentablemente pues estamos inmersos en un medio ambiente tan diverso, que pues tenemos
existen diferentes especies que estamos conviviendo, ¿no? Y las plagas pues forman parte de ese ambiente, ¿no? De donde estamos, que es nuestra naturaleza, y entonces pues lógicamente pues interfieren, ¿verdad? En algunas interfieren en nuestros objetivos, ¿verdad? En este caso, en los cultivos, interfieren en que nos ocasionan pérdidas, pero si conocemos a estos enemigos y sabemos cómo controlarlos, pues yo creo que lejos de ser problema, pues tenemos que tenerlos como retos, ¿verdad? Como retos de solucionar estos problemas y lograr obtener los niveles de producción que requerimos para cada situación, ¿sí? Bueno, aquí nada más les dejo una clave que yo utilicé en un inicio, ¿verdad? Para identificar los géneros de esta plaga, y que pues me sirvió bastante, y ya con el apoyo ahorita del Centro Nacional de Referencia, pues ya se determinaron las especies, ¿no? Aquí está una imagen de las especies que tenemos. El de arriba es Heterotermes, y el que está abajo es Amitermes beaumonti. Aquí lo que se utilizan pues son los soldados, ¿verdad? Para hacer la identificación de las especies. Los soldados, como le dije, esos no se alimentan, son ciegos, solamente tienen la responsabilidad de cuidar a las obreras cuando se están alimentando, de cuidarlas de sus depredadores, como las hormigas, ¿no? Y entonces, dependiendo de la forma que tenga la cabeza y la forma que tenga la mandíbula, pues son las especies que pudieran ser, que pudiéramos identificar. Vean ustedes, del lado izquierdo es Heterotermes convexinotatus, y del lado derecho inferior es Amitermes beaumonti. Y pues aquí tenemos el informe, ¿verdad? Que nos envió el Centro Nacional de Referencia, en donde dice que no es una plaga cuarentenaria, pero bueno, nos confirman las especies, ¿verdad?, que tenemos. De mi parte, muchas gracias por su atención, y si hay preguntas y si hay tiempo, pues con gusto estamos aquí para servirles. Gracias, maestro Genaro. Pues de momento tenemos 2 comentarios en el chat. Uno es de Aldo Martínez. Dice: saludos, maestro Genaro, excelente ponencia, reflejo fiel de la investigación y del trabajo en campo. Otro es por parte del maestro José Luis Méndez: muy agradecido por compartir el conocimiento generado a partir de la investigación. Felicidades, maestro Genaro, y mucho éxito. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenas tardes. Adelante, doctor Francisco. Bueno, antes que nada, felicitar aquí al maestro Pantaleón. Y bueno, pues yo creo que la idea, así como lo dijo el doctor Milanés y el maestro, pues hay que generar cultura en los ingenios, en los productores, en las agrupaciones, o en aquellos que toman decisiones, ¿verdad? Para que esto se multiplique y pues lo tomen como una acción que es evaluada. No es algo que una recomendación que se hace de un especialista no es porque haya hecho o se le ocurrió, sino ya vemos los datos que nos muestran los investigadores y que nos tenemos que basar en ellos, ¿sí? Pero solamente cuando hay las partes o como dicen los involucrados que comprenden la importancia de esto, es como se toman acciones, desgraciadamente. Pero si no, son trabajos aislados, ¿sí? Ahora, finalmente, nada más para cerrar, pues yo creo que estas estrategias del cartón, ahora que ya las ha afinado mucho el maestro Pantaleón, y un saludo, por cierto, es que generan algo que se llaman episotias. Es una episotia, es un punto donde el inóculo se incrementa a raíz de que se genera la micosis del entomopatógeno, en este caso la Beauveria, sobre las termitas. Entonces esas episotias generan focos de infección. Y entonces aquel individuo de termitas que no ha sido micosado, pero que ya ha sido infectado y lo mantiene al interior, al llegar al interior de la madriguera o del lugar donde se encuentran los demás, todo ese gradiente de individuos que forman una colonia,
pues no logran en ocasiones sacar al individuo enfermo, como lo hacen también las hormigas. Entonces, estos insectos sociales pues se pueden empezar a generar esas micosis. Y entonces bajar las poblaciones de raíz, no solamente saber que tenemos el problema en el campo, sino que ya el problema en donde están los nidos, pues empiezan a regular la población. Y justamente no controlar, sino regular las poblaciones. No queremos eliminar las plagas. Por eso es el éxito de los entomopatógenos, que poco a poco la gente va comprendiendo, ¿eh? Te agradezco el espacio y gracias. Y felicidades, maestro Pantaleón. Un abrazo. Gracias, doctor. Igualmente, muchas gracias por su comentario. Contamos con 2 comentarios más. Uno es de Enrique Vega. Muchas felicidades, excelente ponencia. El ingeniero Roberto Torres Villar comenta, mucho he de agradecer que me comparta la ponencia, facilitando el correo del maestro Pantaleón para hacer la solicitud por este medio, ya sea que igual el maestro nos proporcione su correo, de igual manera nosotros lo haremos llegar compartiendo la presentación. Sí, con gusto, cuenten con la presentación sin problemas. Muchas gracias, maestro. Una pregunta de Luis Ramón Cortés. Dentro de sus trabajos en termitas, ¿ha encontrado una correlación entre algunas variedades con mayor susceptibilidad en daño, aparte de los tipos de suelo? Bueno, realmente no hay una preferencia por la variedad. O sea, nosotros la hemos detectado en 290, en 2086, en las variedades nuevas. No importa. Aquí lo importante es que la termita esté presente en esas condiciones, ¿verdad? Como les dije, tiene que ver mucho la calidad del suelo. Actualmente nuestra región está siendo deforestada, entonces ya contamos con muy pocos bosques y entonces las termitas pues cada vez se van diseminando en las zonas cañeras buscando el alimento y eso ha propiciado que pues ya la podemos encontrar en cualquier variedad, ¿no? Ok. El maestro Luis Alberto Alarcón pregunta, ¿cuál sería el momento óptimo de aplicación del cultivo o su efecto época? Pues lo ideal de hacer un buen manejo de esta plaga o de este tipo de plagas, pues sería desde el momento de la siembra, ¿verdad? Si nosotros hacemos una siembra de calidad, pues seguramente vamos a evitar muchos problemas fitosanitarios. Por lo tanto, desde que se haga la renovación del campo, tenemos que proteger ahí esa semilla, ¿verdad? Esa semilla que estamos plantando. Desde ahí inicia el manejo, ¿no? Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Este es un comentario de nuestro presidente. Una felicitación y agradecimiento a todos los ponentes por la calidad de sus trabajos y lo más importante por compartir conocimiento en sus experiencias. Enhorabuena a todos ustedes. Nos pregunta el ingeniero Aldo Martínez, ¿recomendaría en los volteos de cepas para nuevas siembras el uso de coberturas de abonos verdes para incrementar la materia orgánica y limitar el desarrollo de las termitas? Sí, definitivamente, o sea, yo creo que la vida del suelo es la materia orgánica, entonces si un suelo está carente de materia orgánica, pues va a ser un suelo que va a tener muchos problemas, ¿verdad? Desde la asimilación de los nutrientes por la planta, la incidencia de plagas como esta, termitas, nemátodos, etcétera, etcétera. Entonces, la materia orgánica es vital y hay que incorporar materia orgánica, no hay que quemar los residuos de cosecha para que se incorporen ahí. Si se puede sembrar leguminosas para incorporar, bienvenido. Yo creo que todas esas actividades aportan, ¿no? Aportarían y reducirían el efecto de las plagas. Gracias, maestro Genaro. Pues de momento parece que ya son todas las preguntas y comentarios. Y en nombre de ATAM le otorgamos la presente constancia por haber compartido el tema termitas subterráneas. Y pues bueno, para finalizar este primer encuentro interinstitucional, comparto la palabra al ingeniero Manuel Enríquez Poy, director técnico de ATAM, para dar las conclusiones y clausura. Adelante, ingeniero. Gracias, Leslie. Muy buenas tardes a todos. Bueno, creo que muy poco tendríamos que abundar. Si se tratara de definir
las conclusiones, yo usaría 2 palabras, todo un éxito, 3 palabras. Agradecer desde luego, como ya lo ha hecho nuestro presidente, a los funcionarios de Senacica, del Centro Nacional de Referencia, con quienes tuvimos precisamente oportunidad de charlar con ellos, compartir y solicitarles reactivar aquellas magníficas reuniones presenciales que tuvimos antes de la pandemia y que seguramente después de esta par de reuniones, de estas mesas, de esta semana y la próxima, estamos programando conjuntamente con ellos una reunión presencial, la cual con el éxito de estas seguramente vamos a tener una nutrida participación, desde luego con todas las protecciones que la propia pandemia en su momento nos señale. Más que dar conclusiones, me gustaría hablar de un par de reflexiones fundamentales. La primera es recordarles a todos y cada uno que la fábrica de azúcar está en el campo y que desafortunadamente estamos ante una fábrica que tiene un estancamiento por cuando menos una década donde no crecemos. Y lamentablemente o afortunadamente, como quieran verlo con la óptica que deseen, gracias a ello no estamos ante una situación de colapso económico. ¿Y por qué me señalo esto? Porque imagínense ustedes que estuviéramos produciendo lo que se alcanzó durante la zafra 2012-2013, casi 7 millones de toneladas métricas de azúcar. ¿Qué haríamos con ella cuando tendríamos que mandar a un mercado donde concurren países altamente excedentarios del producto y que tienen costos de producción muy inferiores al nuestro? Entonces, aquí, paralelos en la materia, yo creo que hemos recibido una verdadera cátedra durante estas presentaciones, cual más, cual menos importantísimas, la cual me sumo a la felicitación de Fernando, porque realmente enriquece el conocimiento de los propios técnicos. Lamentablemente, debieron de estar aquí varios cientos para nutrirse de una realidad y encontrarle soluciones que las tenemos y que la evidencia mayor es la presencia de la participación de los ponentes. No sé si me escuchan, se cortó aquí. Sí, lo escuchamos, ingeniero. Ok, perdón, ok. La participación de los ponentes, porque realmente además de que el azúcar se produce en el campo, no menos cierto es lo que puntualizaba Genaro hace un momento, donde la deforestación acelerada que ha contribuido al cambio climático, que todavía algunos obtusos de mente lo dudan o ponen en evidencia, pues obviamente que esta plaga, sobre todo de las termitas, que en su momento debo aclarar que éramos muy reacios a aceptarla, como que no entendíamos la problemática, y que vemos que realmente la termita hoy está buscando el alimento que se le ha negado a través de la deforestación de bosques y demás. Entonces es un problema importante como tal. El cambio climático, si estamos todavía hay gente que dude de ello, pues yo creo que hay evidencias más que claras con estas presentaciones y que lo importante es que tenemos, por lo que aquí se ha manifestado, personal, técnicos con calidad y capacidad suficiente para afrontar cualquier reto que venga a asolar la plantación de caña en toda la República Mexicana. Ante este escenario, pues yo creo que reuniones como estas lo que hacen es enriquecer el acervo del personal, sobre todo destinado en la agronomía, pero también para los que de alguna manera están en las fábricas, digamos, en la fábrica industrial, porque muchas veces se soslaya el impacto que pudiera tener en un cultivo de la caña, los efectos dentro del proceso de la misma en los ingenios. Entonces, ante este escenario, pues no me resta más que felicitar una vez más a todos y cada uno, a los funcionarios de Senacica, reiterarles el ofrecimiento y de la disposición de nuestras autoridades, tanto Fernando como presidente, como Guillermo, vicepresidente y un servidor, y todo el staff directivo, para mantener este contacto que es fundamental para asegurar un cultivo sano, próspero, y que dé los recursos suficientes para repartir entre los interesados en la cadena de valor que genera la caña de azúcar hacia otras, no solamente el aspecto de producción de azúcar, sino también otros coproductos o derivados de la misma. Entonces, ante este escenario, reiterarles una vez más nuestro más profundo agradecimiento, deseándoles a todos que realmente asimilen, aprovechen y que prueba de ello es que las
presentaciones de verdaderos científicos nacionales rayan en la humildad, porque a diferencia de otros que se reservan y no comparten, yo creo que aquí todos y cada uno están más que abiertos a aportar todo ese bagaje de conocimientos que en definitiva tiene que volcarse en beneficio del campo cañero nacional. Enhorabuena a todos, muchas gracias y felicidades por este evento. Gracias. Y bueno, pues como bien lo menciona el ingeniero Fernando Martínez en el chat, se les invita a los técnicos, ingenios y organizaciones cañonas a afiliarse como socios de ATAM y a participar en nuestra convención anual en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. Agradecemos a todos su participación y asistencia y pues los esperamos también en la siguiente encuentro interinstitucional que se celebrará el siguiente jueves 12. De la Unión Nacional de Cañeros, felicitan a todos los participantes y les enviamos un saludo. Muchas gracias por su asistencia.